Señor Alfredo Bergua, concejal del PP en Sant Cugat, le vi el otro día en un pleno municipal defendiendo el catalán, y eso que usted es del PP, que conste, lo digo porque a veces arrastran mala fama en Cataluña. Pero más que nada, más que defender el catalán, lo que criticaba era la falta de autocrítica del nacionalismo catalán, del independentismo con el catalán, porque ahora dicen que está muy mal, que retrocede, lo dice TV3, lo dice el gobierno catalán. Si después de 40 años de autogobierno está tan mal el catalán, es que alguna cosa han hecho mal, ¿no? Buenos días, señor Rius, y gracias por darme la oportunidad de darme la palabra, ¿no? Efectivamente, usted lo dice, el pasado lunes tuvimos un pleno municipal aquí en Sant Cugat. Hay una moción de los independentistas, de Junts, de Esquerra, de la CUP, pues para apoyando el catalán, según dicen. Para mí no es apoyar el catalán, porque lo que hacen es insistir en unas políticas que llevan más de 30 años aquí en Cataluña, que siempre han sido las mismas y con los mismos partidos, con la complicidad del PSC, que es parte fundamental de todo esto, y que lo que han hecho es, pues bueno, que ahora, según todos los datos, pues el catalán está siendo menos utilizado como lengua del día a día de los ciudadanos, ¿no? Y entonces, pues yo lo que dije que lo que tienen que hacer es hacer una autocrítica, porque en Cataluña no han existido esas políticas, ¿no? Y que si algo está saliendo mal es por culpa únicamente de los que las han aplicado, precisamente de esas políticas. Yo como catalano parlante, con lengua que utilizo habitualmente con mi familia, forma de pensar también, quiero decir, yo pienso en catalán y no hay ningún problema. Yo pues me niego a que al Partido Popular se nos califique de ir contra el catalán, porque no es así. Lo que pasa, nosotros tenemos otra idea de lo que debería ser el estudio y la protección del catalán en Cataluña, como una lengua propia que es, como igual que es el castellano, con total libertad, y creo que las imposiciones las coacciones, las multas pues, que están utilizándose aquí en Cataluña, pues van contra todo eso. Y al final la persona, el individuo, pues lo que hace es rebelarse contra eso. Y se están encontrando pues con una sociedad que está harta de imposiciones, harta de que se utilice el catalán al servicio de una ideología concreta, el independentismo en este caso, y la gente pues se rebela y ahí está el tema. Sí, que conste que antes de hacer esta entrevista en castellano hemos hecho otra en catalán, ¿eh? O sea que, oiga, ha dicho una frase yo creo bastante clave que dice que el castellano es también lengua propia de Cataluña. Eso es así, lo digo porque en términos nacionalistas ya sabe que eso casi es una herejía, un anatema, es pecado. Sí, para los nacionalistas, quien no hable en catalán, pues ya es un mal catalán, es un catalán de segunda. Y oiga, yo he nacido aquí, mis padres son de aquí, quiero decir, mi familia es de aquí, y yo me siento tan catalán como cualquiera de ellos. Pero es completamente compatible con tener el castellano como también una lengua propia, porque también la usamos la mayoría de los catalanes, y es una lengua pues, que está implantando a España y que es un orgullo para como español tener una lengua como el castellano, ¿no? Pasa que, claro, que a quienes tienen un pensamiento único que solo consideran el catalán como la lengua y, por tanto, el centro de una identidad nacional, según ellos dicen, pues claro, evidentemente el castellano les molesta. Oiga, cuando pide autocrítica al nacionalismo catalán sobre el catalán, ¿qué han hecho mal? Han hecho mal muchas cosas. Desde, ya lo decía hace un momento, cuando tú utilizas una lengua como el epicentro para crear una supuesta identidad nacional, lo que estás haciendo es ya politizarlo. Entonces ya el catalán deja de ser una lengua de uso normal a ser la lengua de un uso de una determinada ideología. Si además eso lo acompaña con perseguir el castellano, ya sea a través de multas en los comercios o en las escuelas no cumpliendo las sentencias lingüísticas, intentando apartar el castellano, pues evidentemente la cosa pues, está mal y ahí están los resultados. Y la gente, pues bueno, pues no nos gusta que nos impongan las cosas. Yo creo que hay otras maneras, se puede hacer mucha pedagogía. El catalán no va a desaparecer, el catalán hay que cuidarlo, pero siempre de forma, digamos, amable y no pues, por la vía de la imposición o de la coacción, ¿no? Como es lo que se está haciendo en las políticas estas. Cataluña es muy diversa, hay zonas, digamos, la Cataluña más interior, pues que allí el catalán es la lengua muy mayoritaria, también en las escuelas, y allí, pues allí hay que trabajar mucho con la inclusión del castellano, que es el otro lengua, porque en Cataluña, en toda España. Entonces, por ejemplo, en otras zonas quizá de la zona más cercana a Barcelona, a Tarragona, lo que sería
la Metropolitana de Barcelona, quizá ahí es al revés, allí más castellanoparlante, pero bueno, siempre desde el respeto a la libertad individual y a la libertad en los colegios de elección de la lengua propia, de que los padres decidan. Y aquí pues hay que jugar con las dos lenguas para que al final, y ojalá con un inglés, con un tercer idioma, que sería lo correcto, pues los niños cuando salgan de las escuelas pues dominen perfectamente dos, tres lenguas. Y eso es el objetivo que hay que perseguir y no estar tan pendientes y encuestas de a ver en qué lengua se está hablando en los patios del colegio o meter comisarios lingüísticos. Yo creo que la obligación de todo gobernante serio lo que tendría que hacer es preocuparse por el nivel de comprensión lectora de matemáticas para conseguir niveles altos en el modelo educativo en Cataluña. No lo que está pasando ahora, pues ya se ve con los informes PISA, que Cataluña a día de hoy ocupa el peor ranking en toda España y en Europa. Oiga, ayer asistí a un acto de presentación con Alejandro Fernández del libro de Graciano Polomo sobre el PP. Hubo una pregunta sobre el modelo lingüístico. Y una de las asistentes pedía a ver si podían haber dos líneas escolares. Alejandro Fernández dijo esto lo veo muy difícil, a no ser que el PP tenga mayoría absoluta, y habló de la escuela trilingüe. ¿Usted qué propone? Aquello inglés, castellano, perdón, catalán, castellano, inglés, o castellano, catalán, inglés, o inglés, catalán, castellano, pero 33% para cada lengua. Bueno, es que eso también mira un poquito lo que decía yo antes, ¿no? Hay zonas de Cataluña que hay que hacer más inversión con el castellano y allí pues, allá igual es un 40% castellano y en otras zonas pues será el 40% catalán. O, no lo sé. Yo lo que refiero al final, yo no sé, no quiero fijar tantos porcentajes. Yo vengo supongo que como usted, venimos de la EGB. En aquel momento, al menos en mi colegio cuando estudié, allí no había porcentajes, pero allí yo aprendí catalán y castellano perfectamente y también empecé con el inglés. Quiero decir que es cuestión, en todo caso, de tener buenos profesores, bien formados en sus lenguas, en que impartan estas asignaturas, ya sea en la lengua que sea, y siempre teniendo un poquito en consideración el que vuelve a cada colegio, ¿no? Y pues yo iría por ahí. Oiga, le voy a hacer una última pregunta porque sé que ha quedado con su hermana, la familia primero, por cierto, dele recuerdos y muchos ánimos de mi parte, pero usted se ha leído, bueno, más o menos, el Plan 2000 de Jordi Pujol. No es leyenda urbana, sino que realmente existe, ¿no? Bueno, los que aquí tenemos ya unos cuantos años y hemos visto la evolución de Cataluña, pues se ve que todo lo que se iba plasmando en ese plan, ya no solo en el nivel educativo, sino en todos los niveles sociales, porque podemos hablar, pues efectivamente, desde las AMPAs, desde los colegios, hasta el Barça, bueno, cualquier entidad, el nacionalismo ha ido impregnando todo y creando un relato que al final, pues bueno, es el que yo siempre he dicho que el nacionalismo no deja de ser un negocio. Es decir, porque los partidos nacionalistas viven de eso, ¿no? En este caso y ahora y en su momento del procés y bueno, pues bueno, ya digo, han sido una serie de cosas que hemos visto que se ha ido cumpliendo a rajatabla todo lo que Jordi Pujol ya iba, bueno, pidiendo, ¿no? Ya se escribió en ese programa. Oiga, perdón, una última pregunta. ¿El proceso ha sido un relato, básicamente? Y yo creo que el procés como tal surge de un momento que en España económicamente y especialmente en Cataluña venía una época de recortes. Artur Mas en aquel momento no se vio capaz o no se atrevió a hacer esos recortes en Cataluña. Como siempre, se inventa un sistema, bueno, en aquel momento se inventa un sistema de financiación que el gobierno de España no lo podía asumir, porque en España en aquel momento veníamos de la época de Zapatero y entra Rajoy como presidente del gobierno y se encuentra lo que se encuentra. Entonces, más, obviamente, como buen nacionalista, todos los males de Cataluña y la mala financiación de Cataluña viene por culpa del gobierno de España. Cataluña se victimiza, empieza el relato de la autodeterminación, del primero el nuevo modelo fiscal, la autodeterminación, y bueno, y ha sido, pues, en muchos casos, un salvavidas en aquel momento de la pero bueno, se lo ha cargado todo, ya se ha visto, Convergencia ya no existe, Unión no existe, todos los partidos que de una manera u otra se han acercado al proceso de sisma han tenido sus crisis internas, parece que ahora lo está pasando Esquerra también, y bueno, ya Pues veremos cómo acaba todo esto, pero bueno, yo tengo claro que al final creo que que mi partido está en el lado correcto de la historia y al final el tiempo nos dará la razón.
Pues muchas gracias, señor Bergua, no le molesto más. Muchas gracias, señor Rius, y cuando quiera nos volvemos a ver.